Hello everyone, my name is Maria. We are in the first semester of medicine at the UPB, and today we are going to tell you about the article Intestinal E. coli produce Yersinia bacterium promote prophylactic macrophages in Crohn's disease. So let's start. Hi, my name is Geronimo and I'll give you a little introduction about Crohn's disease. Crohn's disease is a condition in which inflammation occurs in certain parts of the digestive tract. This disease often affects the lower end of the small intestine and the beginning of the large intestine. It can also occur anywhere on the digestive tract from the mouth to the rectum. This is an autoimmune disease, but there are some factors that may influence in this, like for example, smoking, environmental factors, and genetics. Some of the more important symptoms are watery diarrhea, sometimes with blood, fatigue, fever, loss of weight, etc. In this picture, we can see the role of the E. coli in the intestinal fibrosis. At the top of all, we have the intestinal epithelium. There are bacteria, including the E. coli, which are going to infect the intestine and contribute to the disease. In the second layer, we can see the lamina propria, which is very important because in this place is where the intestinal infection process starts. The E. coli produces a molecule called Yersinia. This Yersinia basically sequestrates zinc, reducing the concentration at zinc, and in response, the pH activity decreases too, producing that this factor stabilizes. Now you are going to ask me, what is the important thing with this factor? Basically, when this factor is established, he anti-profibrotic genes, which are going to produce the fibrosis. The general objective of the article is to investigate how intestinal E. coli produced Yersinia bacterium promotes profibrotic macrophages in Crohn's disease. Ahora, continuando con la metodología, dentro de este estudio se vio el uso de distintos métodos, entre esos la citometría de flujo. Que ellos querían ver con esto eran las características y los comportamientos de los macrófagos intestinales, es decir, ver su respuesta inmunológica, ver su tolerancia inmunológica y también ver su rol dentro de la inflamación. La segunda metodología que utilizaron fue la tinción de inmunofluorescencia. Lo que hicieron básicamente fue que utilizaron tanto tejido humano como de ratón. A este le agregaron anticuerpos que reconocían macrófagos humanos y de ratón, y también la E. coli. Después agregaron otra tanda de anticuerpos, los cuales tenían fluorescencia, por lo que iban a marcar estos macrófagos humanos y de ratón y la E. coli. Después hicieron un lavado específico para poder retirar todos esos anticuerpos que no fueran del interés del estudio. Y por último le agregaron tinción al ADN y lo vieron sobre un microscopio de fluorescencia. Este estudio lo hicieron con el objetivo de visualizar los macrófagos y la E. coli en el tejido, lo cual también ayudaba a ver cómo era que el macrófago estaba interactuando con la bacteria. Uno de los métodos utilizados en el estudio fue el inmunoblot o inmunotransferencia. Esta es una técnica que se utiliza en biología molecular para identificar y cuantificar proteínas específicas en una muestra. En este caso fue utilizada para identificar el HIF-1 ¿En dónde? En los macrófagos que estaban siendo infectados por E. coli y que estaban produciendo Yersinia bacterium. Otro de los métodos utilizados en el artículo fue la PCR cuantitativa en tiempo real. Esta es una técnica que se utiliza principalmente para identificar y cuantificar una proteína específica en una muestra. En este caso se utilizó para identificar la HIF-1 en los macrófagos que estaban siendo afectados por E. coli. Ahora, pasando con los resultados, podemos ver primero los que se obtuvieron de la inmunofluorescencia. En las dos imágenes encontramos muestras que se sacaron del colon de un ratoncito infectado con la E. coli. La principal diferencia que vemos en la imagen A es que en uno hay la presencia de un verde fluorescente y en el otro no. ¿Esto a qué se debe? A la presencia de los macrófagos. En el fibrótico hay macrófagos y en el no fibrótico no hay macrófagos, por lo cual no vemos ese verde. En la imagen B, pues también se ven muestras del colon, solamente que estas están divididas por subcapas, una de la submucosa y otra en la epitelial. En la submucosa, si nos acercamos, podemos ver muy al fondo unas pinticas de verde neón, lo cual nos indicaría que esta infección puede ser una infección agresiva, ya que se encuentra muy profunda. Y cuando nos pasamos a la epitelial, podemos ver que estos macrófagos están más bien pegados a la pared del epitelio. Continuando con los resultados que se tuvieron de la inmunofluorescencia, podemos continuar con los que se tuvieron del colon humano. En este caso, lo que hicieron fue que tomaron 4 colones distintos, uno normal, uno con diverticulitis, uno con colitis ulcerosa y uno con la enfermedad de Crohn, que en nuestro caso es el que nos interesaría más. De este lado encontraremos lo que son las capas, la lámina propia, la submucosa y la muscular propia. En el normal, como podemos ver, no hay presencia de ningún verde. ¿Por qué? Porque no hay macrófagos que estén cumpliendo alguna función de inflamación. En la diverticulitis podemos ver como en la lámina propia y en la submucosa hay un aumento dentro de los macrófagos que están cumpliendo esa función, indicándonos que se está llevando a cabo un proceso inflamatorio. Dentro de la colitis ulcerosa podemos ver cómo la cantidad de macrófagos siguen aumentando en la lámina propia. Y por último, en la enfermedad de Crohn ya podemos ver cómo la cantidad de macrófagos ha aumentado tanto que incluso lo encontramos en la muscular. Ahora, habiendo terminado de explicar los resultados que se obtuvieron de las inmunofluorescencias, podemos pasar al que se obtuvo de la citometría de flujo. En este caso vemos 3 distintas gráficas, uno de un colon no fibrótico y 2 de un colon fibrótico. De este lado vemos un marcador de los macrófagos en ratoncitos. Por lo que si lo vemos alto, pues nos va a indicar que en este punto están actuando los macrófagos y por lo tanto se está llevando un proceso inflamatorio. Como podemos ver en el colon no fibrótico, este resultado da de 0. En cambio, en los que se encuentran fibróticos está elevado. Por ejemplo, en este de acá llega hasta 10 y en este también, solo que está aún más marcado y viéndose en mayores cantidades. En cuanto a los resultados que se tuvieron del blog, esto fue lo que se encontró, que en los núcleos en los cuales no había mutaciones había una mayor presencia de este factor, el HIF-1 que como recordarán era el que se encargaba de activar los genes profibróticos y por tanto producir la fibrosis. Y también que en los núcleos que contaban con modificaciones pero con la falta del gen IRP1 también había una presencia de este factor. Ahora, con los resultados que tenemos de esta imagen, podemos decir que ante una mayor concentración de Yersinia bacterium también va a haber una mayor concentración del factor HIF-1 y también que en presencia de la E. coli, en este caso específicamente la cepa NC101, pues también va a haber una mayor presencia de este factor, ya sea en un núcleo con mutación o sin mutación. En la imagen E se puede observar cómo la Yersinia bacterium afecta a la degradación de la HIF-1 ¿En dónde va a estar más presente? En la cepa que no está modificada genéticamente. Las otras 3 cepas están modificadas genéticamente para que no presenten Yersinia bacterium y en este caso esta de aquí ya sí la presenta, pero sigue siendo una modificación genética. Por eso es que en la wild type, que es la cepa normal, va a estar más presente el HIF-1 En la imagen F se reafirma lo que pasó en la imagen anterior, y es que la presencia de la Yersinia bacterium afecta
afecta a la concentración de HIF-1 alfa. En este caso se utiliza esta cepa de aquí que está modificada para que no presente Yersinia Bactin y en una de esos estudios se le aplica Yersinia Bactin pura. Entonces se puede ver la diferencia de cuando no tiene Yersinia Bactin, que es que tiene menor concentración de HIF-1 alfa, y cuando sí la tiene, que tiene una mayor concentración de HIF-1 alfa. En los resultados A y B lo que se trata de demostrar es cómo afecta la inhibición de la PHD, que es una enzima que ayuda a hidroxilar el HIF-1 alfa, a los resultados. Entonces, en este caso se utilizan dos inhibidores de la PHD. Y pues como se puede ver, en donde se aplican esos inhibidores va a haber mayor concentración de HIF-1 alfa. En donde no se aplica no va a haber mayor concentración de HIF-1 alfa porque van a seguir existiendo las PHD que van a hidroxilar el HIF-1 alfa. Ahora, la C y la D. En estas dos lo que se mide es el HIF-1 alfa hidroxilado, eso a partir de un Western blot. Entonces, en la C lo que se está usando van a ser dos cepas, la normal y la que no produce Yersinia Bactin. En la normal no va a haber mucha HIF-1 alfa hidroxilado precisamente porque hay Yersinia Bactin, mientras que en la modificada sí va a haber mucho HIF-1 alfa hidroxilado. Ahora, en la D se demuestra lo mismo, sin embargo, aquí hay una variación, y es que aquí se le aplica zinc. Entonces, donde va a estar el zinc, donde se le aplica el zinc, sí va a haber mucho HIF-1 alfa hidroxilado, precisamente demostrando que el mecanismo de acción de la Yersinia Bactin es secuestrar el zinc y esto impide la hidroxilación del HIF-1 alfa. For to end, we have the discussion. In this case, we use three authors. First of all, Imai. He basically said that the Yersinia bacterium that was produced by the E. coli induced fibrosis in the mouse model, which agree with what we see in the article. And that's basically what happened with the other author. Continuing with the other authors, we have Ellerman. He said that the E. coli survived in the macrophage and produced change in it, which is true and agree with what we see in the article. Now, to finish, we have Prudence. He basically said that the fibrosis is producing by the production of the Yersinia bacterium, but isn't for the bacterial function of this. And at last, the conclusions. This article helped us to demonstrate the importance of molecular biology testing in medicine. One example of this is immunobloating, which was essential to prove the presence of HIF-1 alpha in macrophages due to Yersinia Bactin production. Thanks to molecular biology, the mechanism of action of the Yersinia Bactin was understood, opening the door to finding a treatment for its effects. Molecular biology and its tests are essential not only for the development of diagnostics, but also for gene therapies. Their importance goes beyond the fibrosis associated with this disease, as they enable advancements in diagnosing and treating various conditions through advanced techniques.